Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías, parte 9, capítulos 5 y 6. Este es el 29 de febrero del 2020. Shalom. En las noticias, algo interesante e inusual sucedió esta semana en el Medio Oriente. Por primera vez en la historia, Arabia Saudita invitó a un rabino que reside en Jerusalén como parte de una reunión interreligiosa. El rabino David Rosen se reunió con el rey y asistió a la reunión con otros líderes religiosos. ¿Por qué esto es importante y cómo encaja en las profecías? La profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38. Hay dos naciones que defendieron a Israel y reprenden a Gog por haber atacado a Israel. Estas dos naciones se encuentran en Ezequiel 38:13. Son Seba y Dedán. Y leemos que Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Seba y Dedán están en la península arábiga y es muy posible que ambos representen a Arabia Saudita. Dedán, que era una antigua ciudad oasis, ahora se identifica con la ciudad Quraiba en la frontera del Mar Rojo. Es un complejo vacacional en Arabia Saudita. Tanto Seba como Dedán son descendientes de Setura, la esposa de Abraham después de la muerte de Sara. Hoy Arabia Saudita está normalizando su relación con Israel hasta el punto de invitar incluso a un rabino que nos indica, y esto nos indica una vez más, que estas profecías de los tiempos finales están cerca, así como el tiempo de la venida del Señor. En otras noticias, hasta ahora no hay señales de que el coronavirus disminuya. Se está extendiendo a nivel mundial y ahora están más preocupados que pueda llegar a ser una pandemia. Esta mañana encontraron 3 casos en la costa oeste de los Estados Unidos y ayer, según el Ministerio de Salud de Quebec, pueden detectar un caso de coronavirus aquí en Montreal de una mujer que viajaba desde Irán, ahora está aislada. ¿Cuánto va a durar esto? Oro que encuentren una cura muy pronto. Una pregunta que nos hacemos: ¿cómo es que la medicina moderna no puede encontrar esta cura? ¿Dios está tratando de decirnos algo? Y hay otra noticia que puede parecer muy lejos del contexto de nuestro estudio de hoy, pero podría ser revelante. La semana pasada los astrónomos descubren la mayor explosión conocida en la historia del universo. Esta explosión cósmica ocurrió hace unos 390 millones de años luz de nosotros, según nuestras medidas de tiempo humanas, por supuesto. Esta explosión mide 15 galaxias de la Vía Láctea. Pero quiero citar las palabras de la astrónoma que fue entrevistada, la profesora Melanie Johnson Elliott, del Centro Internacional de Radioastronomía en Australia. Dijo en una declaración el jueves: hemos visto explosiones en los centros de galaxias antes, pero este es realmente masivo. No sabemos cuál es la causa y por qué es tan grande. ¿Le podríamos sugerir una respuesta? Esto puede ser una advertencia de Dios, como advirtió a Israel antes de toda guerra, de toda calamidad.
Hay demasiados signos en estos días. En el clima hemos visto los incendios en Australia, las inundaciones en Europa y en otros lugares. En la escena política del Medio Oriente, el auge del antisemitismo y ahora este coronavirus que persiste y nadie sabe qué hacer. No podemos simplemente cerrar los ojos a estas señales. Creo que Dios está llamando a todos a buscarlo para salvación. Y para los creyentes esto es una llamada para que comencemos a orar por nuestros seres queridos y aquellos a nuestro alrededor, para que sus corazones se abran a Dios por salvación y seguridad. Y la Biblia tiene mucho que decir de estos tiempos. Y este es el gran tema de nuestro estudio de hoy en Zacarías. Abramos pues nuestras Biblias en este gran libro de Zacarías en el capítulo 5, que nos trae en medio de estos terribles conflictos y guerras del final de los tiempos, que creo están muy cerca. Pero no hay nada como leer la palabra y este capítulo y ver estas advertencias para que uno se dé cuenta de lo bueno y gentil que es nuestro Dios. La forma en que regula, mide y restringe todas las acciones para que no tengamos que temer, incluso hoy en día con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hemos comenzado a leer acerca de la visión de el Efa, donde el mal, representado por una mujer atrapada en esa cesta, Efa en hebreo. El nombre de la mujer es maldad. La única vez que esta palabra está acompañada del artículo definido la en toda la Biblia. Vimos cómo el Efa fue llevada a la tierra de Sinar, que es en donde se construyó la Torre de Babel, la Torre de la Rebelión. Y una vez allí, su tapa se levanta para que esta maldad sea por primera vez liberada. Aquí es cuando las guerras mundiales finales se desatarán. Pero una vez más, recordemos que este Efa fue traído en un momento y lugar que Dios decidió. Él será suelto en un tiempo establecido por el Todopoderoso, y por un corto tiempo, 1260 días o 3 años y medio, e incluso entonces habrá una cadena alrededor de su cuello que mantendrá a esta mujer que venía del Efa sometida en cada uno de sus movimientos, hasta que sea pulverizada. Esta es la historia de la maldad. El mal no es tan libre e independiente como quiere ser o piensa que es. Hoy vamos a profundizar en esta visión del Efa, y como esta cesta es levantada entre el cielo y la tierra por otras 2 mujeres con alas como una cigüeña, la levantarán como la Torre de Babel. ¿Quiénes son estos 2 seres que llevan el Efa? Hay un misterio que rodea su identidad. Zacarías las ve primero como mujeres y luego de alguna manera cambia a la forma masculina. ¿Son mujeres o hombres? ¿Reconoció Zacarías algo en ellas? Tal vez una falsificación, una imitación. ¿Y por qué nombrar a una cigüeña? Al examinar estas cosas, pasaremos brevemente la siguiente y última visión. Los 4 carros de los que se nos dice en Zacarías 6:5 que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Es evidente que se presentaron allá arriba en los cielos y esperaron el momento en que también serían soltados, tal vez al mismo tiempo que la iniquidad. ¿Quiénes son los jinetes de estos carros y qué representan los diferentes colores de los caballos? No nos dejemos llevar por nuestro propio intelecto para resolver estas cosas. El libro de Apocalipsis y otras profecías en las Escrituras suministran lo que necesitamos para una mejor comprensión. Veremos una vez más que el libro de Zacarías se acompaña con el libro del Apocalipsis. Después de todo, es el mismo autor, el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras. En cuanto a nosotros, ¿entendemos todos los elementos de estas profecías? Mucho más que hace 100 años, y mucho menos creo que el pueblo, el remanente que vivirá durante los tiempos de la tribulación y que encontrará en cada una de estas palabras Dios en una gran fuente de consuelo y en una gran dirección. ¿Cuánto entendemos hoy?
Recuerdo haber leído una historia de un hombre que se perdió caminando en el bosque hasta que vio a un niño sentado al lado de una carretera bajo un gran roble leyendo un libro. El hombre dijo: «Disculpa, ¿a qué distancia estoy de la ciudad?». El chico le respondió: «No lo sé». El hombre dijo: «Bueno, ¿cómo puedo llegar a la carretera principal desde aquí?». El chico dijo: «No lo sé». El hombre se estaba irritando y dijo: «Chico, no sabes mucho, ¿verdad?». Al que el niño respondió: «Tal vez, pero al menos yo sé que no estoy perdido». Él no lo estaba. Él conocía la dirección de su casa, el camino que tenía que tomar para regresar a ella. Ahora el hombre no. En cuanto a nosotros, perdidos, no lo estamos, tampoco lo estamos. Tenemos la palabra de Dios que nos revela lo que va a pasar y tenemos tanta información que se nos da en esta y otras profecías. Lo suficiente para sentirnos seguros y lo suficientemente como para hacernos proclamar su maravillosa escritura a todo el mundo. Viajemos en el texto de hoy. La visión del Efa comienza en el versículo 5 con las palabras: «Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es lo que sale». Zacarías 5:5. Esta es la segunda vez que se le pide a Zacarías que alce sus ojos, que mire hacia arriba. La primera fue cuando se le mandó ver el rollo volador. Y mirará 2 veces más arriba, porque lo que ve acontece en los cielos, porque esto, en el fondo, esto es una batalla espiritual. Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Mientras Pablo enumera todas estas fuerzas malignas y las divide en 4 grupos, Zacarías nos dice su paradero y revela sus acciones. Y es así que al final no haya nada que las fuerzas puedan hacer y ningún lugar en el que se puedan ocultar sin ser escrutados y restringidos por los ángeles de Dios. Este primer versículo nos dice lo que está a punto de hacer antes de hacerlo. Esta es la razón por la que las fuerzas del mal aborrecen la Biblia. Fíjense en la palabra sale al final del versículo 5. Esta palabra se menciona 13 veces en el capítulo 5 y 6, ya que estos capítulos están llenos de acción. Mientras Zacarías levanta los ojos, ve algo que no alcanza a percibir correctamente, por lo que pregunta en el siguiente versículo: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Zacarías 5:6. La primera pregunta que hacemos es: ¿quiénes son los que están en esta visión? La respuesta debe estar en la visión anterior, 2 versículos atrás. Deben ser aquellos que juran falsamente en mi nombre, Dios dice. Y los demás, cada ladrón en esta tierra. Estos son a quienes con el rollo volador se les suplicó que se arrepintieran. Pero para aquellos que no lo hicieron, ahora es la secuela, la iniquidad o su propia maldad será desatada sobre ellos mismos. La palabra del hebreo traducida aquí como iniquidad es ayin. Tiene otros significados. De esa palabra se desprende también una palabra manantial o fuente. Una fuente como cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca, la futura esposa de Isaac, cuando descendió al Ayin, fuente. Esto está en Génesis 24:45. O cuando los israelitas encontraron 12 Ayins o 12 pozos de agua en el desierto. Esto está en Números 33:9. Y así, el pecador impenitente, su fuente de maldad, su fuente de inspiración, se encuentra en este efa, donde reside la maldad.
¡Qué imagen tan triste! Rechazaron las palabras del rollo volador, la palabra de Dios, y ahora se les deja rienda suelta con la iniquidad o maldad, y así saciar su sed de pecado, y ver que el efa en ese momento está tapado con una cubierta muy pesada. Imaginen lo que sucederá cuando se levante esa cubierta. Aquí es cuando debemos referirnos al libro del Apocalipsis para ver algunos detalles. Aquí vemos que el mal tiene un ojo, pero se nos dice en contrapartida que nuestro Salvador tiene 7 en Apocalipsis 3:8. También se nos habla de él como la piedra de 7 ojos en Apocalipsis 3:9. Esto simboliza no solo su omnisciencia y omnipotencia, pero también la fuente de nuestra vida eterna. Otra expresión en este versículo que prepara los ánimos en todo el mundo, las palabras Bekol Haaretz. Esta misma expresión que encontramos en la primera visión del capítulo 1, cuando el ángel fue de un lado al otro de todas las naciones del mundo y encontró irresponsablemente a gusto a las naciones. La visión es para todas las naciones. Todo esto claramente no es una profecía muy buena para aquellos que persisten en rechazar los llamados de Dios. Y parece que esta maldad no puede esperar sino ser liberada, como un animal salvaje en una jaula. Leamos los versículos 7 y 8, como el ángel permite darle una ojeada a Zacarías dentro del efa. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Zacarías 5, del 7 al 8. El ángel cerró rápidamente la tapa. Esta iniquidad tiene una tanta prisa por salir que debemos ahondar en el hebreo para ver la palabra salak, que ha sido traducida echó, que en el hebreo denota un fuerte empujón. La echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa, esto con una gran fuerza. Dentro, otra palabra a resaltar aquí es esa, dentro. Mientras que en Zacarías está escrita en hebreo, en ese momento la gente hablaba arameo, y en arameo esta palabra dentro significa hervir, como en medio de una olla donde algo se está hirviendo. Así es la maldad, en constante fermentación hasta que se vierte. Este ángel debe ser muy poderoso. Dios lo dotó de un gran poder para controlar el efa. Él parece ser el que dará la orden final a los 4 carros en la siguiente visión, en Zacarías 6:7, donde lo escuchamos decir: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Es interesante ver cómo los comentarios rabínicos han estado luchando por encontrar un significado al efa, porque no tienen el Nuevo Testamento y especialmente el libro del Apocalipsis, que describe los últimos días del espíritu de Babilonia. Un rabino, Kimchi, vio el efa como un castigo para el pueblo de las 10 tribus que estaban esparcidas por toda la tierra, porque dice que no regresaron a la tierra cuando Judá regresó después de los 70 años de la diáspora. Otros entendieron el efa como aquellos en el exilio por haber engañado a otros con balanzas desequilibradas para robar o hacer falso juramento. Pero vayamos más allá y veamos lo que podemos entender a través de la luz de la revelación en las Escrituras. Aquí es donde llegamos al relato de las 2 mujeres que llevan el efa en los versículos 9 y 11. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada
lo pondrán sobre su base. Esto está en Zacarías 5, del versículo 9 al 11. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Algunos incluso en los comentarios rabínicos, como Maimónides, las ven como ángeles. Si es así, es la primera vez que los ángeles son vistos como mujeres, porque ángeles siempre son identificados en el género masculino o neutro. ¿Y por qué mencionar las alas de la cigüeña aquí? Muchos comentarios rabínicos han tratado de ver a las mujeres en una buena luz, mirando el hebreo para la cigüeña, hasida, que deriva de la palabra hesed, que significa bondad, porque la cigüeña cuida bien de sus crías. Otros vieron a las mujeres en una buena luz, influenciados por varias leyendas que dicen las cigüeñas son también un símbolo de fidelidad en el matrimonio monógamo. Además, la mayoría de nosotros asociamos la cigüeña con el parto, algo muy bueno. Esto es de acuerdo con la leyenda alemana relativamente reciente, donde una cigüeña encontró bebés en cuevas y los llevó a los hogares en una cesta que se dejaba caer a través de una chimenea. Debido a todo esto, muchos tienden a ver a las mujeres de una forma positiva, pero esto no encaja con la visión. El Targum, escrito por personas más cercanas a Zacarías, cambió la palabra cigüeña y escribió así como un buitre vuela. Esto tiene más sentido. Estos traductores vieron la cigüeña más como un encubrimiento que lo que es realmente. Eso es lo que es realmente, un encubrimiento. Después de todo, la cigüeña llevaba lo que se llama iniquidad o maldad. En cuanto a la identidad de las mujeres, hay algo que Zacarías dice que nos lleva a considerar quiénes pueden ser realmente. En el versículo 9 se ven las mujeres llevando al efa, mientras que en el versículo 10, cuando pregunta a dónde llevan el efa, Zacarías, él, denota a las mujeres con el género masculino. En hebreo se lee textualmente ¿a dónde cargan ellos el efa? Él cambió del femenino al masculino. Eso puede indicarnos que Zacarías reconoce algo que va más allá de un ángel o de una cigüeña. Si esto es un encubrimiento, puede ser otra de las imitaciones del maligno. Son los campeones de la imitación. Tienen, por ejemplo, su propia trinidad: el diablo, el anticristo y el falso profeta. Tienen sus propias doctrinas, las doctrinas de los demonios, como dijo Pablo. ¿Qué imitación tienen aquí con la mujer dentro del efa? Esta mujer puede ser una falsificación, una sustituta de la verdadera mujer. La primera profecía mesiánica de Génesis 3:15, que dice que la mujer dio a luz a la semilla y que aplastaría la cabeza del diablo. La mujer aquí en Génesis es Miriam o María, que dio a luz al Mesías Yeshua, quien traerá verdadera y eterna paz en la tierra. Pero aquí llevan a una mujer que traerá estragos a este mundo. Además, esta mujer en el efa se parece extrañamente a esa de la que se habla en Apocalipsis capítulos 17 y capítulo 18. Allí vemos a otra mujer que está también simbolizada y simboliza todo lo que es malvado, todo lo que es vil, que está en el mismo lugar que la primera, en Sinar o Babilonia, y al mismo tiempo de la historia en los tiempos finales de este mundo. Puede ser en este sentido que Babilonia en Apocalipsis, que es llamada misterio, como un camaleón, cambiando de color para engañar a los demás, tiene relación con esta mujer del efa. Todo esto puede ser otro truco para confundir al mundo que cae en manos del anticristo y del falso profeta. Ahora, si permanecemos en el contexto de Zacarías, podemos nombrar a estas dos mujeres, ladrona y juradora. Estas dos pecadoras que representan el quebrantamiento de toda la ley de Dios en esos dos pecados: robar y perjurar.
Ahora, son vistas llevando su propia fuente de inspiración a ese lugar de iniquidad, que es Sinar. Al rechazar la palabra del rollo volador, se graduaron para promover el pecado de la mujer y vuelan con ella. Antes de mirar en Apocalipsis 17 y 18, para ver más acerca de estas mujeres, veamos lo que Zacarías nos dice acerca del lugar a donde la llevan. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Esto está en Zacarías 5:11. La palabra base es un pedestal, en hebreo mekuná. Ha pasado a significar en arameo un lugar donde los animales se conservan listos para el sacrificio. Además, para la gente de habla de arameo de la época, hay un juego de palabras que encontramos en esta profecía. La palabra efa, que podría leerse e-fa, con refiriéndose a una pequeña sala o un santuario que se ponía encima de un sigurat. El sigurat es una construcción mesopotámica que es una estructura muy parecida a las pirámides mayas. Bueno, esto en el fondo, el era la parte superior, lo más alto de esta estructura. Y es así que esta palabra se convirtió en la palabra para indicar un templo en ese momento, como el Temen Anke, o la casa de la fundación del cielo, que se cree fue el nombre que se le dio a la Torre de Babel. En cuanto a la partícula fa de la palabra efa, ha llegado a significar en arameo agujero, trampa. Entonces, el efa podría haber sido leído como templo de la trampa. Así, este lugar será un agujero de adoración donde animales esperan la matanza. Esto es lo que Babilonia resultará ser durante la tribulación. Aquí es cuando vemos a Apocalipsis 17 y 18 para una posible identificación de esa mujer y sus seguidores. Estos dos capítulos nos revelan y nos describen la verdadera iniquidad reflejada en el efa. Permítame primero darles todos los nombres de esta mujer que encontramos en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis. De ella se nos dice que ella es la gran ramera en el 17.1 y también la madre de las rameras en el 17.5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17.5. ¿Por qué utilizar este término? Ramera en la Biblia es sinónimo de idolatría, y aquí encontramos la cumbre de la idolatría compuesta por las religiones del hombre para tratar de eludir al Dios de las Escrituras. Séneca, el filósofo romano que vivía en la época de Juan, escribió que las prostitutas romanas llevaban una banda con su propio nombre o el nombre de su dueño en la frente. Aquí el Espíritu nos revela su identidad, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella debe ser la última iglesia de Laodicea que simboliza la falsa religión. No solo una, sino toda religión en forma de ecumenismo. Entonces se nos dice de esa mujer que ella lleva inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17.2. Llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17.3. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. 17.4. Abominaciones de la tierra. En el 17.5. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el 18.5. En lugar que la Torre de Babel llegara al cielo, lo que llegó al cielo fue el pecado y la rebelión. Y es pecado y rebelión religiosamente hablando y políticamente hablando. Mientras que la Babilonia del capítulo 17 parece diferente de la del capítulo 18, una mirada cercana a ella mostrará que en realidad son las mismas. Ambas
se llaman Babilonia la Grande del Apocalipsis 17:5 y 18:2. Ambas se visten de la misma manera en el Apocalipsis 17:4 y en contrapartida en el 18:5. Con ambas, reyes y naciones de la tierra cometieron actos de inmoralidad. Esto está en Apocalipsis 17:2, como también está en Apocalipsis 18:3. Ambas matan a los creyentes en el Apocalipsis 17:6 y en contrapartida también en el 18:24. Ambas tienen el mismo destino, que ambas serán quemadas. Esto está en Apocalipsis 17:16 y 18:18. Ella es al mismo tiempo tantas cosas y una sola. Su nombre, Babel, lo que significa confusión, palabra del hebreo muy apropiada. Además, ella es llamada la gran ciudad 6 veces en ambos capítulos. También es una fuerza política y económica. Es donde podemos ver a los dos individuos que ella engendrará: el político, que es el anticristo, y el religioso, que es el falso profeta. Ella es los dos mismos. En cuanto al falso profeta, que creo que el pueblo judío creerá que es su Mesías, porque él realizará milagros y estará allí en el momento en que construirá el tercer templo, los judíos creerán en él, y eso será un terrible error. En cuanto al aspecto económico, en Apocalipsis 18, versículos 12 al 13, se mencionan 27 artículos que constituyen mercancías que se comercializarán en ese momento. Parece el mejor momento de todos. Todos los artículos se describen en el objeto de lo que es más preciado, desde metales preciosos hasta especies, vino y aceite. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el último artículo en el versículo 13, cuerpos y almas de los hombres. Este es el objetivo final de la iniquidad, alejar a las almas de Dios. Esto es lo que el diablo está buscando, los cuerpos y las almas de los hombres. Esto es lo que busca y esto es lo que logra obtener durante los tiempos de la tribulación. Todos estos que tendrán su marca, la marca de la bestia, estos serán los cuerpos y las almas de los hombres que adquirirá para sí mismo. Para él, el hombre es solo una mercancía, como el ganado o un pedazo de ropa que usas y luego la deshaces. Y ella tendrá tanto éxito que en su caída vemos el mundo llorando porque se volverán tan dependientes de ella. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Esto está en Apocalipsis 18:11. La palabra para los mercaderes en el versículo 11 significa aquellos que viajan. Esto nos recuerda a otra poderosa profecía de Daniel, cuyas profecías también hablan de estos últimos momentos. Leemos en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En las palabras, muchos correrán de aquí para allá, podemos entender la capacidad del hombre para viajar hoy por todo el mundo. Las palabras de un lado al otro son una palabra en hebreo, sut, que significa desplazarse a un ritmo muy rápido. ¿Sabías que en un momento dado hay unos 5,000 aviones comerciales en el cielo sobre América del Norte? Y hay aproximadamente un promedio de 102,461 vuelos diarios en todo el mundo. Eso es un progreso, pero debemos recordar que todas estas cosas están en correlación con los tiempos finales. Y una poderosa promesa dada al final del versículo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el contexto de Daniel, esto habla del conocimiento de la profecía. La palabra ciencia debería leerse conocimiento. Está acompañada del artículo definido la, en hebreo ha-dat. Esto indica la comprensión de específicamente este mensaje en la palabra de Dios. Y esta comprensión aumentará a medida que el tiempo pase. Estamos viviendo en tiempos muy importantes, pero
No es paradójico que ahora el estudio de las profecías se esté quedando fuera de la mayoría de las iglesias protestantes. Dios está abriendo la Biblia y ellos miran a otro lado. Van a perder la oportunidad más importante de la vida de un ser humano. Hicieron lo mismo en el tiempo de Noé, hasta que, como Jesús dice en Mateos 24:38, el día en que Noé entró a el arca, y allí Génesis nos dice que Dios cerró la puerta. Pero gracias a Dios que muchos buscarán las Escrituras y que encontrarán muchas bendiciones. De vuelta a Babilonia y a las mujeres del Efa, muchos les han identificado como la iglesia romana. Pero Babilonia y la maldad es mucho más que eso. Limitarla a una denominación, a un sistema de religión, es disminuir su fuerza y su influencia. Ella existió mucho antes que Roma. Sus comienzos se remontan a la Torre de Babel. Y ver cómo la ecuménica, sin denominación, y las que abrazan todo, están descritas como la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué aguas son estas? Lean el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto está en Apocalipsis 17:15. Este es el mundo entero que abarca todas las naciones e idiomas, no solo el mundo occidental con el cristianismo y sus 300 o más denominaciones. Esta abarca todas las religiones y toda la economía, y una de sus particularidades es que ella está tan en contra de Dios que se nos dice en el versículo 17:6 que persigue a los santos, los creyentes de la Biblia, que persigue a todos los que creen en Jesús nuestro Señor. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto está en Apocalipsis 17:6. Ebria de la sangre de los santos. No solo los persigue, sino que obtiene un gran placer maligno al hacerlo. Ella está ebria con eso. Y el Espíritu de Dios realmente la identifica para nosotros. En Apocalipsis 18:24, que es la última palabra de este relato, dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esto es lo que es un sistema anti-Dios. Una última palabra sobre esta mujer para realmente tener una buena idea de su maldad. Tenemos en el capítulo 18 una de las declaraciones más orgullosas que se encuentran en las Escrituras. Léase Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de momento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y yo no soy viuda, y no veré llanto. Vean lo que está sucediendo aquí. Es un fenómeno muy interesante. Los mentirosos persistentes a menudo terminan creyendo sus propias mentiras. Son tan convincentes que ellos mismos creen sus propias mentiras. Cuanto más repiten una cosa, más lo creerán. Y al final, luchan contra Dios. O creen que pueden luchar contra Dios. Leemos así en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero. ¿Ven qué tan lejos les trae sus propias mentiras? ¿Realmente creen que le ganarán a Dios? Este versículo junto con el anterior son de los que sacan a relucir los estragos del orgullo. Aquí no es el hombre el que cae, es el mismo diablo que cae en su propia mentira, termina creyendo sus propias mentiras. Al final es un completo desastre, porque todos luchan entre sí. El capítulo 17 comienza diciéndonos que el anticristo está en pleno acuerdo con esta mujer, Babilonia. En el versículo 3 del Apocalipsis 17 la vemos cabalgando sobre la bestia, que parece tener el paseo de su vida. Pero poco después leemos en el versículo 16 que la bestia se vuelve contra ella y la hace desolada y desnuda.
come su carne y la quema con fuego. Qué giro repentino de los acontecimientos. Sabemos que el mal nunca se llevará bien consigo mismo. Esto es después de que la bestia rompió su pacto con la otra mujer, Israel. No es un individuo confiable. En cuanto a su fin, se nos dice que será juzgada doble de acuerdo con sus obras. Esto está en Apocalipsis 18:6. Y antes de que Dios la juzgue, ya es destruida por los 10 cuernos. Esto está en Apocalipsis 17:16. Y se convertirá en morada de demonios. Apocalipsis 18:2. Para resumir la sexta visión de Zacarías, no podemos dudar de la fuerte correlación entre las dos mujeres en Zacarías y las dos del Apocalipsis 17 y 18. Representan todo lo que es inicuo y vil. Ellas están en el mismo lugar, al mismo tiempo. Las dos mujeres de Zacarías y las dos del Apocalipsis son las mismas. Volvamos a Zacarías y veamos solo el primer versículo del siguiente capítulo que habla de la visión de los 4 carros. Esta englobará para nosotros todo lo que hemos visto hoy. Leemos en Zacarías 6:1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Zacarías ve 4 carros, pero vean de dónde salen. De entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. Esta es la primera vez que oímos hablar de estos montes de bronce, y parecen ser portales, las puertas del cielo de donde salen los carros. ¿Qué pueden simbolizar estos montes? Estos nos traen de vuelta al Santo de los Santos. ¿Recuerdan el Ulam, el lugar desde donde se entendía que el rollo volador salía? Entendemos que el rollo volador salía del santo lugar donde estaba la presencia de Dios, porque se nos dice que el rollo volador y el Ulam tenían las mismas medidas. Escuchen el estudio anterior para este punto. Pero vean lo que se encuentra enfrente del Ulam: 2 grandes columnas de bronce. Cuando el Señor dio los planos del templo a David, estas medidas eran de acuerdo con el templo en los cielos. Cada artículo está hecho de acuerdo a un original en el cielo. Las columnas se nombran allí, sin dar explicaciones, y debe ser Zacarías que nos ha dado su significado. Estas columnas están justo en la entrada del lugar santo, donde Dios reside simbólicamente. Eran enormes y su altura era de unos 11 metros o 38 pies, y la circunferencia era de unos 1.8 metros o 5.5 pies. Eran bastante obvias. Estas pueden muy bien ser las nombradas como montes de bronce. Están justo allí, delante del templo de Dios, en la visión del rollo volador. Entendimos que la palabra de Dios salía del Santo de los Santos a través del Ulam hacia el mundo para que ellos pudieran ser salvos. Esto lo vimos en el capítulo precedente. Aquí, en la última visión, podemos entender entonces que los 4 carros también provienen de la presencia de Dios a través del Ulam hacia el mundo, pero esta vez es para juicio. Una vez más vemos una elección que hay que tomar: o nos encontramos con Dios como Salvador, y esto fue lo que vimos con el rollo volador, o como juez, y esto es lo que vamos a ver con los 4 carros. Estas columnas, aunque no eran muy conocidas, influyeron el judaísmo. La Torá, encontrada en las sinagogas, fueron diseñadas de acuerdo con estas columnas, como si la palabra de la Torá viniera directamente del Santo de los Santos o de su misma presencia. Los 2 rodillos de madera al final del pergamino o rollo se llaman Atzei Genoim, árboles de vida, moldeados en la forma de las columnas gemelas que, según en Primera de Reyes 7:21 y en Segundo de Crónicas 3:17, estaban adornadas de granadas y lirios. Salomón les dio nombre, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Esto está en Segunda de Crónicas 3:17. El Targum, en Segunda de Crónicas,
dio una interpretación de los dos nombres. Dice que Salomón dio el nombre de Jaquín porque el reino de la casa de David lo había establecido. A la izquierda, el nombre de Boaz, debido a Boaz, el líder del clan de la casa de Judá, de quien han salido todos los reyes de la casa de Judá. ¿Y por qué los montes y los pilares están hechos de bronce? ¿Cuál es el significado del bronce? En las Escrituras el bronce simboliza el juicio. ¿Recordamos la serpiente que Moisés puso en un asta? El todo estaba hecho de bronce. Esto está en Números 21:9. De esta asta Jesús dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto está en Juan 3:14. El asta con la serpiente de bronce se convirtió en una representación de la cruz, o el Tav, como le llamamos nosotros aquí en la congregación, el lugar de la sanación, y también se convirtió en un símbolo de la sanación en medicina. Y mientras que muchas cosas se hicieron de bronce en el templo, como por ejemplo los 50 broches para la cortina, los utensilios, los 3 artículos más grandes hechos de bronce estaban uno al lado del otro. Las columnas de bronce, el altar del sacrificio y la fuente también fueron hechos de bronce. El altar que estaba cubierto de bronce representaba salvación o Yeshua. La madera que estaba superpuesta simbolizaba la humanidad del Mesías y el bronce su divinidad. Con respecto a la fuente de bronce, representa el lugar donde le damos trabajo a nuestra salvación, o para ser más precisos, trabajamos nuestra santificación. Esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Solo después de estos 2 elementos podemos entrar en presencia de Dios a través de los 2 pilares de bronce. Pero, ¿qué simboliza el bronce en el cielo? Tal vez simboliza la victoria del Mesías en la tierra, como la perla en cada una de las 12 puertas que simbolizan su sufrimiento, porque una perla es la única gema que está hecha del sufrimiento de un animal y la única que no requiere trabajo en absoluto, ni corte ni pulido. Y es así nuestra salvación. Estos 2 montes de bronce, también en la puerta de la Nueva Jerusalén, simbolizan la grandeza de la obra del Mesías aquí en la tierra. Un rabino medieval, Kimchi, tenía una bonita interpretación de los 2 montes de bronce. Los ve como Israel o Jacob, porque la palabra bronce en hebreo, noset, dice que se deriva de la palabra naash, significa compartir sabiamente la palabra de Dios. Y allí él citó a Génesis 30:27, cuando Labán le dijo a Jacob, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. La palabra experimentado es naash, algo que Jacob le enseñó a través de su obrar. Y es así como la comprensión de Kimchi de este versículo no está lejos de lo que Yeshua prometió a los creyentes de la iglesia de Filadelfia antes de la tribulación, que creo que corresponde a los creyentes de hoy. A ella le dice, al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. He aquí una alusión a las columnas del templo de Dios, y esta es una promesa muy alentadora que nos dice que la obra que hacemos aquí por Él nunca pasará desapercibida. La recompensa supera con creces todo lo que podemos dar a Dios. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es este individuo quien Yeshua valora tanto y a quien se promete tanto? Eres tú, el creyente. Esta es la marca de todo creyente en Yeshua para vencer. Como Juan cuando dijo en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay diferentes niveles de vencedores, pero todos venceremos. El creyente está aquí representando un luchador, un ganador, con el más grande futuro eterno. Para concluir, hemos visto hoy cómo la iniquidad está en un efa, con una tapa pesada encima.
En un momento dado, y creo muy pronto, se llevará a la tierra de Sinar, el mismo lugar donde el hombre se rebeló contra Dios. Esto será como un acto segundo, su segunda oportunidad, su acto final, y allí se abrirá la tapa durante 1260 días o 3 años y medio. Tendrá libre acceso al mundo entero. Imaginen todos esos demonios concentrados aquí, en este mundo, y sabiendo que su tiempo es corto. Y mientras que el mal en su forma más viciosa ahora está restringido, hemos visto cómo la mujer llamada iniquidad está tan ansiosa por salir, y las profecías dicen que también que antes de que se retire la tapa habrá un aumento del mal y una marcada oposición hacia las cosas que pertenecen a Dios, como la Biblia misma y su enseñanza. Sin embargo, a la luz de todas estas cosas se le pide una cosa al creyente: no prepararse para la guerra, no para saquear alimentos y para una eventual hambruna, sino para estar preparado para encontrarse con el Señor en cualquier momento. Recordemos que cuando se le preguntó a Pablo acerca del rapto, él tomó 3 capítulos y medio para responder a esta pregunta. Y allí contó y repitió cómo tienen que trabajar en su santificación y cómo prepararse para la venida del Señor. Esto es una cosa que se nos pide que hagamos: prepararnos y proclamarlo. Permítame cerrar con esta historia. He oído hablar de una fábrica en Francia donde las telarañas se cultivan regularmente y de las delicadas fibras se hacen productos con fines militares. Se hacen constantemente. Parece casi increíble que una cosa tan frágil pueda multiplicarse, convertirse en una cuerda fuerte, lo suficientemente fuerte para estrangular a un hombre. Sin embargo, es así. Las telas de araña ahora pueden convertirse literalmente en cables. El pecado, los pecados pequeños, sombríos y endeble al principio, pueden llegar a ser tan fuertes como la indulgencia constante que las fuertes cuerdas de la avaricia, la lujuria y el odio pueden por fin unirse al alma para su total perdición. Tengamos cuidado con los endebles comienzos del mal en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por ser nuestro buen pastor. Te damos gracias por guiarnos, amarnos, incluso renunciar a tu Hijo, el Mesías, para que seamos restaurados en una íntima comunión eterna contigo, nuestro Creador. Hemos visto por medio de las grandes profecías y visiones de Zacarías cuán listo y ansioso estás de bendecirnos. Enséñanos a responder a la presencia de tu Espíritu, con quien somos sellados. Enséñanos, Señor, a estar listos para tu guía. Especialmente, Señor, enséñanos a amarte y a amarnos los unos a los otros, a fin de que podamos llegar a ser ejemplos de tu gloria para los demás. Oro todo esto en el nombre que está por encima de todo nombre, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.